¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con nuestro video de la clase correspondiente a este viernes. Y bueno, nos quedamos en el punto 7, autoridad y poder. Dice, ¿quién tiene mucho poder y quién poco? En esta situación, las personas que trabajan en el problema, cómo abordan las diferencias de poder abiertamente, con cautela, cuáles son las actitudes de las personas respecto a la autoridad, la resisten abiertamente, se entregan demasiado a ella, la toleran o simplemente no les importa. Bueno, muchachos, una de las situaciones que nosotros debemos de estudiar en los negocios en los que nos contratan, ya sea como que seamos consultores externos o también como consultores internos, es el aspecto de la autoridad y el poder. Anteriormente ya lo habíamos comentado y habíamos puesto el ejemplo, por así decir, del policía, ¿no? Un policía, si encuentra que alguien está robando en la calle, tiene la autoridad suficiente para llevarse al ratero a la cárcel. Pero ese mismo policía no va a poder llevarse esa persona a la cárcel si es como los describen en las películas de Estados Unidos. Es un policía que come donas y que pues está muy pesado y no puede correr, pues tiene la autoridad, pero no tiene el poder. Igual una persona que va pasando por ahí, ve al ratero, definitivamente, a lo mejor es una persona más atlética que el ratero y podrá capturar al ratero, pero no tiene la autoridad de retener a la persona. O sea, esto es contra la ley, porque no tiene la autoridad. Sí tiene el poder, tal vez sea muy fuerte o muy valiente y se lo puede llevar a la cárcel sin ningún problema, pero ¿estará permitido? Ahí entramos en otro dilema. Más sin embargo, es un problema muy común que se da en las empresas. Otro ejemplo es el del cheque que también les había comentado, ¿no? Supongamos que llega al- a la gerencia general y se presenta un proveedor de pintura con la secretaria del gerente y le dice, oiga, disculpe, vengo a recoger el pago de la pintura que les dejé la semana pasada. Entonces, esta persona pues llega ya con la intención de que le paguen y la secretaria del gerente le dice, disculpe, es que no está el gerente y llega hasta el día de mañana. Entonces el proveedor le dice, oiga, es que yo ocupo mi cheque y ya me lo habían prometido para hoy. Entonces, por favor, págueme, deme el cheque. Y la secretaria le dice, pues es que yo no le puedo dar el cheque. Si quiere se lo doy, pero igual sí, ahí tiene la chequera la secretaria, le dice, ahí está el cheque y todo, ella lo firma, pero cuando vaya al banco, que al no tener la firma del gerente general de esa empresa, pues obviamente no es válido, sería algo contra la ley también, o simplemente no se lo pagarían porque la autoridad de firmar ese cheque solamente la tiene el gerente general. Entonces, de esta manera, entendamos que es autoridad y poder. La secretaria puede firmarlo definitivamente, puede hacer cosas, ¿sí? Puede tener poder para hacer y deshacer alguna situación, pero la autoridad y el poder suelen muchas veces confundirse. Entonces, dice aquí, primer aspecto, primera pregunta, ¿quién tiene mucho poder y quién tiene poco en esta situación? ¿Quién tiene poder? O sea, ¿quién se ha ganado el poder ante los demás? ¿Sí? ¿Quién puede hacer las cosas porque sabe hacerlas, porque tiene la experiencia, porque simplemente tiene el conocimiento? ¿Sí? También debemos de ver quién tiene poco poder, ¿verdad? Y por qué tiene poco poder, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo abordan las diferencias de poder? O sea, ¿qué diferencias hay entre las personas que tienen poder, las que no pueden hacer cosas, las que sí pueden, etcétera? ¿Sí? ¿Cómo se maneja esto? Abiertamente, o sea, se confiesa que se tiene poder o que se abusa del poder o se tiene poder de más o que está controlado. Se comenta o se maneja con cautela, ¿sí? ¿Cuáles son las actitudes de las personas respecto a la autoridad? ¿Cómo tratan las personas a las gentes que realmente tienen la investidura de ser jefes, de poder tomar decisiones, de ordenar, de mandar por así decirlo? ¿Sí?
En una empresa yo conocía a una persona que era designado por su padre como gerente. Esto yo se los había yo comentado anteriormente. Entonces, esta persona no tenía poder, tenía solamente autoridad y no se había ganado el poder porque la gente no lo tomaba en serio. Se reían de él, no le hacían caso simplemente, trataban de evitarlo. Era la burla, era el hazmerreír de ahí, ¿no? Esta persona tenía que prácticamente ponerse a rezar antes de una junta porque pues, le tenía miedo a la gente. Siendo que la gente es la que debería de tener miedo a él, porque él es el que paga. Él tiene la autoridad por el simplemente hecho de decir, ok, yo decido si tú te vas o te quedas en este lugar, ¿no? Entonces, imagínense tratar en lugares con este tipo de situaciones, ¿no? En las que hay gente de los mismos operarios que tienen más poder que un supervisor, porque el supervisor llega sin un conocimiento, llega sin experiencia, tal vez llega con un título de ingeniero o de administrador o de contador o de lo que ustedes quieran, pero la gente que está ahí tiene más poder o autoridad en veces porque saben hacer las cosas, tienen años de experiencia, conocen a los clientes quizás, se saben las políticas de la empresa, mil y un situaciones que les dan poder a ellos. Y en cambio, un jefe que llega nuevo, si ellos lo deciden, lo pueden echar para afuera. Entonces, este tipo de situaciones nos ocasionan muchos problemas, nos ocasionan problemas ahí dentro de la empresa. Entonces, nosotros debemos de investigar cómo se maneja, si hay un equilibrio entre poder y autoridad o si está todo desequilibrado. ¿Quién tiene poder? ¿Quién no tiene? ¿Quién tiene autoridad tiene poder al mismo tiempo o totalmente es un caos en relación a esto? Entonces ahí es cuando nosotros entramos y nuevamente tenemos que echar una mano al gerente o a la persona que no tenga autoridad o poder para poder hacer que las cosas se den. ¿Sí? Entonces, este es algo muy importante, muchachos, es algo que es totalmente de gestión y sin embargo, ustedes van a ver que genera problemas si no se tiene. Dice la resistencia, la resisten abiertamente, se entregan demasiado a ella, la toleran o simplemente no les importa. También tenemos problemas porque hay empresas o negocios o instituciones que tienen un jefe que es demasiado autoritario o un líder coercitivo y la gente está demasiado temerosa de esta persona, ¿no? Entonces entregan demasiado esa autoridad. Hay un ambiente hostil, hay un ambiente en el que o se obedece al jefe o simplemente tendrán problemas, ¿no? Entonces también debe de haber un ambiente adecuado en el que el abuso del poder ni de la autoridad rayan en un extremo, ¿sí? Pero tampoco cae en el extremo contrario, en el que se burlan de la autoridad porque el jefe no tiene el suficiente poder o porque no tiene las habilidades o porque es el hijo del dueño y el dueño era realmente un líder o era una persona con extremadamente mucha autoridad, mucha investidura y su hijo resulta que pues da lástima, ¿no? Entonces pasa esto. ¿Por qué? Porque las empresas muchas de las veces son familiares y las que nos hablan y nos piden que capacitemos o le ayudemos a los hijos con el cambio generacional, ¿sí? Pasando al siguiente punto que es la toma de decisiones. Dice, ¿cómo toma las decisiones el grupo? Estamos trabajando con un equipo de trabajo, ¿sí? ¿Qué papel desempeña el jefe? ¿Cómo logran hacer las personas, sus opiniones sean tenidas en cuenta? Bueno, esta es otra situación que Block nos maneja aquí. Porque como habíamos visto, uno de los aspectos muy importantes que nosotros tenemos que analizar y observar en los negocios es cómo se toman las decisiones. La toma de decisiones es algo muy importante en cualquier aspecto de las administraciones. Una administración que es efectiva sabe medir riesgos, sabe tomar decisiones, sabe empoderar a la gente para que tomen decisiones. Cuando no se hace de esta manera, pues las decisiones se ven al cabo de un rato, ¿no? Que no tuvieron buen resultado. De hecho, ustedes cuando empiezan a tener trabajo como consultores, pues lo tienen gracias a que alguien no tomó una buena decisión. Entonces hay que ayudarle a alguien a entender que la decisión que tomó,
pues no fue la correcta y eso va a ser un problema que va a ocasionar resistencia, ¿no? Entonces dice, ¿cómo toma las decisiones el grupo? ¿Hay alguien que lidera esa toma de decisiones? ¿Hay alguien que sugiere? ¿Sí? Hay alguien que presenta y nos da un panorama de cómo está la situación. Hay alguien que puede visionar cuál es el riesgo que se ve a futuro. Hay alguien que ve la oportunidad y decide tomar el riesgo para tomar una decisión y hacer todo lo más posible porque la decisión no sea tan precipitada y se pueda tener un buen resultado. ¿Son estas las condiciones? ¿Sí? ¿Qué papel desempeña pues este jefe en la toma de decisiones? ¿Sí? Le da participación a las gentes, les da autoridad para que tomen decisiones, les da políticas para que ellos se puedan guiar o reglas para que puedan decir, ok, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. O no tengo ninguna política que me dé la facilidad de decir, ok, aquí puedo tomar una decisión porque esto está permitido y esto no está tan permitido. De esta manera nosotros podemos tener un jefe que nos pueda ayudar a tomar decisiones de la manera mejor adecuada y que cuando él no esté, no tengamos que estarlo buscando para que nos diga, ok, nos autoriza a sacar este material o nos autoriza este descuento para este cliente o nos autoriza a hacerle este mantenimiento a la máquina porque pues no está usted y queremos que autorice la compra de tal o cual refacción. Entonces, en determinada situación, no es necesario que esté el jefe porque aunque no esté, él está dejando todo el terreno preparado para que las personas puedan hacer su trabajo como debe de ser, de una manera práctica, profesional, y así la toma de decisiones siempre da buen resultado. Siempre hay un riesgo. Cualquiera que tome una decisión podrá tener una equivocación o podrá tener un problema muy agudo, ¿sí? ¿Cómo logran las personas sus opiniones sean tenidas en cuenta? Entonces, este es un problema muy común porque muchas personas quieren sentirse útiles y una de esas formas de sentirse útiles es que sus ideas sean tomadas en cuenta. Quieren ser tomados en cuenta para resolver un problema, quieren ser tomados en cuenta para sugerir innovaciones, soluciones a problemas que hay, ¿sí? A cómo tratar un cliente difícil, por ejemplo. Ellos quieren ser tomados en cuenta. Entonces, debe de haber una cierta manera, un procedimiento, políticas para que la gente pueda expresar sus ideas y puedan ser reconocidas además de eso. Si no, pues estaremos en una empresa donde no sería muy agradable pues participar. Ya veíamos en el caso que estudiamos anteriormente, en el que le llamábamos el mini caso, que si no acordamos con la gente que trabaje de esta manera, pues definitivamente tendremos problemas porque la gente se va a ir. Al no sentirse tomada en cuenta, al no sentirse importante y valorada, la gente tiende por irse, o sea, cubren su necesidad de dinero, pero en cuanto encuentran otra oportunidad de probarse, de que alguien les dé una mejor oportunidad que los valore más, pues se van, aunque vuelvan a caer en el mismo problema. Pasando al punto 9, dice aquí, normas para el comportamiento individual. ¿Cuáles son las normas para tomar la iniciativa? Formular requerimientos, expresar desacuerdos, agresividad, pedir ayuda. Bueno, chicos, en este punto, toda empresa debe tener un código de comportamiento, ¿no? Debemos de tener un reglamento interno. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo nos tenemos que vestir? ¿Qué equipos de seguridad debemos de usar? Los horarios, cómo nos debemos comportar. Se permite llevar alimentos al trabajo, los tiempos de descanso, todo este tipo de situaciones deben de estar muy claras cuando no hay este tipo de reglamentos, estas políticas, pues quedan muchos huecos en la empresa, ¿no? Y la gente no entiende bien cómo comportarse, qué está permitido, qué no, y empiezan a darse libertades que no deben de darse, empiezan pues a empezar a entender que si no está prohibido, está todo permitido. Entonces la gente empieza a tomar situaciones que no debe de hacer. Dice, ¿cuáles son las normas para tomar la iniciativa? Por ejemplo, ¿en qué situaciones yo puedo proponer algo? Por ejemplo, ¿en qué situaciones yo puedo tomar una decisión y no se me vaya a, a molestar, por ejemplo, ¿no? ¿Sí?
porque yo puedo hacer algo, pero si me voy a meter en problemas, mejor no lo hago. Mejor que el problema se dé y yo me deslindo totalmente. Yo no vi nada, yo no fui, en fin. Entonces, lo que queremos es nosotros darle la confianza al personal de que pueda hacer cosas, de que pueda moverse libremente dentro de un rango que nuestras políticas nos digan, ok, esto es lo adecuado, o como lo dice aquí, nuestras normas, cumple con todo esto, respeta esto, estos son los valores que nos identifican y sobre de eso estaremos bien. ¿Sí? Formular requerimientos, expresar desacuerdos, agresividad, pedir ayuda. O sea, en esas normas o políticas, pues tenemos que destacar todos estos elementos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo requerimientos? ¿Cómo puedo o a quién puedo expresar mis desacuerdos? Bueno, en muchas empresas ya hay un departamento que cuida la calidad del ambiente en las empresas, que los jefes no estén abusando de los empleados, que no les digan o los maltraten de ciertas maneras, ¿sí? Entonces, nosotros podemos acudir a esos lugares, nos van a dar una asesoría y le van a llamar a la atención a este jefe si no se comporta con referencia a las normas ya establecidas. ¿Sí? ¿Qué pasa si alguien nos quiere maltratar, si nos quiere gritar, si quiere abusar de nosotros, o qué tengo que hacer yo para defenderme? Si puedo defenderme, hasta qué punto puedo hacerlo o cómo puedo exigir que se respeten mis derechos, ¿no? ¿A quién le pido ayuda? En caso de que mi jefe no me pueda atender, en caso de que el jefe de mi jefe tampoco esté, en caso de que mi jefe sea la persona que está ocasionando los problemas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo, no? Entonces, este departamento que comentábamos, en el que yo me puedo expresar para que me ayuden a controlar las injusticias de mi jefe inmediato, pues bueno, puede ser una ayuda bastante adecuada para esta situación, ¿sí? Bueno, información del management. ¿Cómo se identifican los recursos? Se verifica el progreso, se evalúa el movimiento, se identifican los problemas. Ok, entonces muchachos, aquí es algo muy, si se fijan, todos estos pasos van muy relacionados a lo que es la administración. Aquí vemos el último elemento de la administración, que es el control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque sí dice información del management, dice cómo se identifican los recursos. Recuérdense que en las estrategias de planeación se identifican los recursos tal cual, pero en el control nosotros estamos viendo cómo se está utilizando esos recursos y qué resultados se están teniendo a partir de la presupuestación que se hizo de los recursos para tener o lograr un objetivo. ¿Sí? ¿Cómo se verifica el progreso? Bueno, esta es la palabra clave que nos habla de que estamos aquí trabajando con lo que es control. O sea, a la gente se le están dando objetivos, se le están asignando tareas, se les dan procedimientos estándar de operación y se les dan tiempos para lograr sus trabajos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es supervisar, tener una rutina de supervisión, ir a ver que las cosas se estén dando bien, no ir ya cuando el problema se dio y que la gente no puede lograr los resultados. Entonces, ese es un problema que se da muy a menudo en las empresas porque es la falta de control, porque los gerentes, los supervisores, los managers de línea están ocupados haciendo reportes muy importantes o están haciendo información o llenando tablas que realmente no tienen nada que ver con el proceso o las actividades que son fundamentales para lograr los objetivos. Entonces, cuando las empresas empiezan a llenar de muchos pendientes, de muchas actividades que no son las más esenciales o las más importantes para lograr los objetivos, ahí es cuando nosotros tenemos que auditar y evaluar todas las actividades que están haciendo para que ellos se metan a hacer una adecuada gestión de sus procesos. ¿Sí? Dice, se evalúa el movimiento, se identifican los problemas. Esto es control. ¿Sí? Si no hacemos nosotros el control de manera adecuada, pues no vamos a poder tener un resultado acorde a lo que necesitamos. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Si quiero ir más a fondo, pues bueno, me puedo ir a ver lo que es monitoreo y control de procesos, puedo ir a ver lo que son los puntos críticos de control del proceso para ver si no están fallando en algún aspecto, ver exactamente cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, cada cuándo se hacen las revisiones, cada cuándo
el jefe da una revisión a ver si la gente conoce los objetivos de la empresa, punto que fue uno de los primeros que ya vimos. Bueno, en ese sentido, lo que nos toca a nosotros hacer es que se haga la revisión, ¿sí? Otro aspecto más que tiene que ver con esto, pues es la aplicación de las acciones correctivas, que es parte también de verificar el progreso. O sea, yo verifico que se están haciendo las cosas, ¿sí? Veo que hay algo mal, inmediatamente veo qué acción correctiva va enseguida. ¿Sí, muchachos? Entonces, básicamente ya vimos parte de las cosas más importantes para nosotros identificar problemas. Bueno, continuaremos con esta lista de pendientes el día de la siguiente clase y les agradezco mucho por su atención. Que estén muy bien. Hasta